La costurera remendaba uniformes escolares hasta altas horas. El hilo azul se agotaba siempre antes que el blanco. En el taller escolar modelo de Toluca, año 1964, algo no cuadraba en las cuentas. Este contenido incluye referencias a maltrato infantil y encierro. Procederemos con respeto hacia las víctimas. Elena Vázquez había notado que su hija Carmen regresaba de la escuela más callada cada semana. La niña de 11 años, antes parlanchina, ahora apenas tocaba la cena. Pero lo que realmente alertó a Elena fue descubrir que el uniforme nuevo de Carmen, comprado apenas 2 meses atrás, le quedaba extrañamente holgado. Elena decidió visitar el taller escolar modelo. La institución gozaba de excelente reputación. En Toluca, familias de toda la región enviaban a sus hijas para aprender oficios domésticos y recibir educación básica. El edificio de 2 plantas, construido en piedra volcánica, se alzaba imponente en la calle Independencia. Sus ventanas enrejadas y su portón de hierro forjado transmitían seguridad y orden. Doña Mercedes Santamaría dirigía el taller desde hacía 15 años. Mujer de porte severo, siempre vestía de negro riguroso y llevaba el cabello recogido en un moño apretado. Su oficina olía a almidón y lavanda. Cuando Elena explicó su preocupación por el cambio de talla de Carmen, doña Mercedes respondió que era normal en niñas en desarrollo. Elena no quedó convencida. Decidió hablar con la jefa del área de costura, María José Herrera. La encontró en el 2º piso, anotando en un cuaderno de pasta dura. María José parecía nerviosa cuando Elena preguntó por los uniformes. Mencionó que siempre tenían discrepancias en el inventario. Siempre sobraba o faltaba una prenda. Doña Mercedes lo llamaba redondeos de inventario, sin importancia según ella. Pero María José bajó la voz cuando añadió que llevaba un registro personal. Había detectado un patrón extraño. Cada mes faltaba exactamente un uniforme de talla específica, siempre tallas de niñas entre 10 y 12 años. Los números nunca cuadraban, aunque ella los revisara 3 veces. Elena salió del taller con una inquietud creciente. El aire de octubre era fresco, pero sudaba. Decidió investigar por su cuenta. Comenzó preguntando a otras madres en el mercado. La mayoría elogiaba la institución. Sus hijas aprendían disciplina y buenos modales. Algunas mencionaron cambios de comportamiento, pero los atribuían a la adolescencia. Una tarde, mientras compraba hilo en la mercería de don Agustín, Elena escuchó una conversación reveladora. Esperando su turno, oyó a Remedios Castillo, exalumna del taller, hablar con la tendera sobre patrones de costura. Remedios mencionó unas puntadas muy específicas que solo enseñaban a las internas, puntadas que había visto recientemente en uniformes de niñas del pueblo. Elena se acercó a Remedios después de que salieran de la tienda. La mujer, de unos 30 años, trabajaba como modista en su casa. Accedió a platicar en privado. Remedios había estado interna en el taller durante 3 años, de 1945 a 1948. Recordaba que algunas niñas desaparecían por días. Decían que estaban enfermas o que sus familias las habían retirado temporalmente. Las internas que se portaban mal eran castigadas en formas extrañas. No les quitaban comida ni las regañaban. Simplemente desaparecían del dormitorio común y aparecían días después, más delgadas y asustadas. Remedios recordaba haber preguntado una vez dónde habían estado. La niña solo respondió que en un lugar muy oscuro, donde no llegaba el ruido de las máquinas de coser. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pidió a Remedios que le enseñara esas puntadas especiales. Se dirigieron al pequeño taller de costura de Remedios. La mujer sacó algunos trabajos antiguos y señaló una técnica de refuerzo muy específica.
Se utilizaba para fortalecer uniformes que iban a recibir mucho uso o maltrato. Era una puntada triple con hilo azul, casi imperceptible, pero muy resistente. Remedios explicó que solo enseñaban esta técnica a las internas. Las alumnas regulares aprendían costuras básicas, pero las que vivían en el taller debían dominar técnicas avanzadas. Era su forma de pagar su estancia. Trabajaban más horas y en proyectos más complejos. Elena recordó haber visto esas mismas puntadas en el uniforme de Carmen. Su corazón se aceleró. Esa noche, mientras su hija dormía, examinó detenidamente la prenda. Ahí estaban, pequeñas líneas de hilo azul reforzando las costuras principales. Puntadas que no venían en los uniformes nuevos que ella había comprado. Al día siguiente, Elena regresó al taller con una excusa. Necesitaba ajustar el uniforme de Carmen. María José la atendió nuevamente. Mientras esperaba, Elena observó el movimiento del lugar. Las niñas trabajaban en silencio, concentradas en sus labores. Pero notó algo extraño. Algunas niñas tenían uniformes con las puntadas azules, otras no. Elena preguntó casualmente por qué algunos uniformes eran diferentes. María José se puso pálida. Balbuceó que dependía del proveedor de tela, pero su nerviosismo era evidente. Elena presionó suavemente, preguntando si podía conocer más sobre los proveedores. María José se disculpó y salió corriendo hacia la oficina de doña Mercedes. Antes de seguir con esta revelación, necesito que sepas algo. Si alguna vez alguien no te creyó cuando más lo necesitabas, escribe "yo creo" en los comentarios. Suscríbete, porque lo que viene después cambiará todo lo que creías saber sobre este lugar. Elena decidió no irse. Esperó en el pasillo y escuchó la conversación entre María José y doña Mercedes. Las voces llegaban amortiguadas a través de la puerta de madera. Doña Mercedes regañaba a María José por hablar de más. Le recordaba que su trabajo dependía de su discreción. María José sollozaba y prometía no volver a comentar nada sobre los inventarios. Elena se escondió cuando doña Mercedes salió de la oficina. La directora bajó las escaleras con paso decidido. Elena aprovechó para acercarse a María José, que aún estaba llorando. La mujer le confió que tenía miedo de perder su trabajo. Era viuda y necesitaba el sueldo para mantener a sus 3 hijos. Pero no podía seguir callando lo que veía. María José le reveló que tenía una llave del archivo donde guardaban documentos antiguos. Había encontrado algo perturbador: tarjetas perforadas con medidas corporales de niñas que ya no estaban en la escuela. Las tarjetas tenían fechas de varios años atrás, pero las medidas continuaban actualizándose mensualmente, como si siguieran tomando medidas de niñas que oficialmente ya no estaban ahí. Elena sintió que el piso se movía bajo sus pies. Pidió ver esas tarjetas. María José dudó, pero finalmente accedió. Le dijo que regresara al día siguiente a las 2 de la tarde, cuando doña Mercedes saliera a comer. Le daría acceso al archivo por unos minutos. Esa noche, Elena no pudo dormir. Observó a Carmen mientras cenaba. La niña apenas tocó su sopa de verduras. Su mirada parecía perdida, como si estuviera en otro lugar. Elena le preguntó cómo se sentía en la escuela. Carmen respondió que todo estaba bien, pero su voz sonaba hueca. Elena notó que Carmen tenía una pequeña marca en la muñeca, como de haber usado algo apretado. Cuando le preguntó por ella, Carmen se cubrió rápidamente la mano y cambió de tema. Elena sintió una punzada de pánico en el pecho. Decidió que al día siguiente no solo vería el archivo, sino que retiraría a Carmen del taller inmediatamente. A la mañana siguiente, Elena se dirigió primero a la zapatería de don Hilario, que estaba frente al taller escolar.
El hombre mayor era conocido por su buena memoria y su costumbre de observar el movimiento de la calle. Elena le preguntó si había notado algo extraño en el taller últimamente. Don Hilario se rascó la barba canosa y admitió que sí había visto cosas raras. Recibía encargos de zapatos del taller en horarios que no correspondían a clases. A veces muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche. Pedidos urgentes de zapatos para niñas, siempre números pequeños. Cuando preguntaba para qué, era la prisa. Le decían que eran para alumnas que habían perdido sus zapatos. Lo extraño era que los zapatos eran siempre del mismo modelo básico, pero en diferentes estados de desgaste, como si fueran reemplazos para zapatos muy usados. Don Hilario había notado también que algunos zapatos que reparaba tenían marcas extrañas. No era el desgaste normal del uso escolar. Parecían haber estado en lugares húmedos y oscuros. Elena le agradeció la información y se dirigió al taller. Llegó puntualmente a las 2 de la tarde. María José la esperaba en la entrada lateral, nerviosa y mirando constantemente hacia la oficina principal. La condujo rápidamente al segundo piso, donde estaba el archivo. El cuarto era pequeño y mal ventilado. Olía a papel viejo y humedad. María José abrió un cajón metálico y sacó una caja con tarjetas perforadas. Elena la revisó con manos temblorosas. Ahí estaban los nombres de niñas que reconocía del pueblo. Niñas que habían dejado de asistir al taller en años anteriores. Pero las medidas continuaban actualizándose. Una tarjeta la dejó sin aliento. Esperanza Morales. Elena recordaba a la niña. Su familia se había mudado repentinamente 3 años atrás. Dijeron que el padre había conseguido trabajo en la capital, pero la tarjeta de Esperanza tenía medidas actualizadas hasta el mes pasado. Medidas que mostraban una pérdida de peso preocupante. María José le mostró otra cosa perturbadora. En una esquina del archivo había una máquina de coser vieja, aparentemente fuera de uso. El volante estaba trabado por una cinta de tela con el nombre Esperanza bordado en hilo azul. La cinta parecía haber sido arrancada a la fuerza de algún uniforme. Elena sintió náuseas. Pidió a María José copiar algunos nombres de las tarjetas. Mientras escribía, escucharon pasos en el pasillo. Doña Mercedes había regresado antes de tiempo. María José guardó rápidamente las tarjetas y empujó a Elena hacia una puerta trasera que comunicaba con las escaleras de servicio. Elena salió del edificio con el corazón desbocado. Tenía una lista de nombres y una terrible sospecha. Decidió investigar qué había pasado realmente con las familias de esas niñas. Comenzó por los Morales. Fue a la dirección donde habían vivido y habló con los vecinos. La señora Lupita, que vivía en la casa de al lado, le contó una versión diferente. Los Morales no se habían mudado por trabajo. Una noche, el señor Morales había llegado, desesperado, a su casa preguntando si habían visto a Esperanza. La niña no había regresado del taller escolar. Cuando fueron a preguntar, doña Mercedes les dijo que la niña se había escapado con un muchacho del pueblo. Los padres no lo creyeron. Esperanza era una niña obediente y muy apegada a su familia. Insistieron en buscarla, pero las autoridades locales no les prestaron atención. El taller tenía muy buena reputación y doña Mercedes era muy respetada en la comunidad. Después de semanas de búsqueda infructuosa, la familia se desintegró. El padre cayó en el alcoholismo y la madre enfermó de tristeza. Finalmente, se fueron del pueblo, vencidos por la desesperanza. Elena sintió una furia creciente. Decidió buscar al inspector de salud que había firmado el acta de higiene del taller. El documento estaba disponible en el registro municipal. Cuando lo revisó, notó algo extraño. Estaba firmado 2 veces por la misma persona en fechas diferentes, como si hubiera habido 2 inspecciones en momentos distintos. Elena
localizó al inspector, don Rafael Jiménez. El hombre, ya jubilado, vivía en las afueras de Toluca. Cuando Elena le preguntó por el taller escolar, el hombre se puso incómodo. Admitió que había firmado el acta sin revisar completamente las instalaciones. Doña Mercedes le había pagado una suma generosa para agilizar el trámite. Don Rafael confesó que había tenido dudas sobre ciertas áreas del edificio, especialmente la bodega trasera, que doña Mercedes se había negado a mostrarle. Le dijo que estaba en remodelación y que era peligroso entrar. El inspector, necesitado del dinero, no insistió. Firmó el acta y se fue. Elena le preguntó si recordaba algo más sobre esa bodega. Don Rafael mencionó que había notado materiales de construcción apilados cerca del área, sacos de cemento, ladrillos y herramientas de albañilería. Le había parecido extraño para una simple remodelación de taller de costura. Elena regresó a su casa con la mente llena de preguntas terribles. Esa noche, mientras Carmen dormía, revisó nuevamente el uniforme de su hija. Las puntadas azules estaban ahí, pero ahora notó algo más: pequeñas manchas decoloradas en la tela, como si hubiera estado en contacto con humedad por periodos prolongados. Al día siguiente, Elena tomó una decisión drástica. Retiró a Carmen del taller sin dar explicaciones a doña Mercedes. La directora insistió en saber el motivo, pero Elena se limitó a decir que había decidido educar a su hija en casa. Carmen pareció aliviada, aunque no dijo nada. Elena continuó su investigación desde la distancia. Habló con más madres, revisó más registros y buscó a otras exalumnas. Gradualmente fue construyendo un patrón aterrador. El taller no solo era una escuela. Para ciertas niñas, especialmente aquellas sin familias influyentes o de escasos recursos, se había convertido en otra cosa. Una exinterna le contó que existían niñas que nunca aparecían en el comedor principal. Comían en horarios diferentes y dormían en una sección separada del edificio. Eran las niñas problema, según les decían. Necesitaban disciplina especial. Trabajaban más horas, tenían menos descansos y rara vez recibían visitas familiares. Elena descubrió que algunas de estas niñas problema eran huérfanas o habían sido entregadas al taller por familias que no podían mantenerlas. Oficialmente, recibían educación y cuidado. En realidad, trabajaban como mano de obra prácticamente gratuita. Sus uniformes eran reforzados con las puntadas azules porque trabajaban en condiciones más duras. Pero había algo más siniestro. Elena encontró evidencias de que algunas niñas habían sido literalmente encerradas en espacios reducidos como castigo. Los zapatos desgastados que reparaba don Hilario mostraban patrones de desgaste consistentes con caminar en círculos en espacios pequeños. Las marcas en las muñecas de Carmen sugerían que había usado algún tipo de sujeción. Elena necesitaba pruebas concretas. Decidió investigar la bodega trasera que don Rafael había mencionado. Una noche, aprovechando que era luna nueva, se acercó al taller por la parte posterior. El edificio estaba en silencio, solo iluminado por unas pocas ventanas en el segundo piso. La zona trasera estaba efectivamente en construcción, pero no parecía una remodelación normal. Elena notó que una sección de la pared posterior había sido levantada recientemente. El cemento era más claro y la argamasa se veía fresca. Parecía que habían sellado alguna abertura o construido algo nuevo. Elena observó desde la distancia durante varias noches. Notó que había actividad en las primeras horas de la madrugada, figuras moviéndose con linternas cerca de la construcción. A veces escuchaba sonidos amortiguados, como voces o llanto muy bajo, pero cuando se acercaba,
Los sonidos se detenían. Una madrugada, Elena vio algo que la aterrorizó. Doña Mercedes y dos hombres que no reconoció estaban moviendo algo pesado hacia la zona de construcción reciente. Usaban una carretilla y trabajaban en completo silencio. Elena no pudo distinguir qué transportaban, pero la escena tenía algo profundamente perturbador. Al día siguiente, Elena decidió confrontar directamente a doña Mercedes. Llegó al taller temprano y exigió una explicación sobre las discrepancias en los registros, las niñas desaparecidas y la construcción nocturna. Doña Mercedes la recibió con frialdad calculada. La directora negó todas las acusaciones. Explicó que las discrepancias en el inventario eran errores administrativos normales. Las niñas que habían dejado la escuela se habían retirado voluntariamente o habían sido reubicadas con familiares. La construcción trasera era una ampliación autorizada para crear más aulas. Doña Mercedes amenazó a Elena sutilmente. Le recordó que hacer acusaciones sin fundamento podría traerle problemas legales. El taller tenía el apoyo de las autoridades locales y de familias influyentes de la región. Elena era una simple ama de casa sin educación formal. Nadie tomaría en serio sus especulaciones. Elena se fue del taller más determinada que nunca. Decidió buscar ayuda externa. Viajó a la capital del estado para hablar con inspectores educativos y autoridades de protección infantil. Llevó consigo la lista de nombres, las fechas inconsistentes y los testimonios que había recopilado. En la capital, Elena encontró cierta receptividad a sus preocupaciones. Un inspector estatal accedió a programar una visita sorpresa al taller, pero le advirtió que necesitarían evidencias concretas para tomar acciones decisivas. Testimonios y sospechas no serían suficientes para cerrar una institución tan establecida. Elena regresó a Toluca sabiendo que tenía pocos días antes de la inspección oficial. Decidió hacer un último reconocimiento nocturno de la zona posterior del taller. Necesitaba encontrar evidencia física de lo que sospechaba que estaba ocurriendo. Esa noche, armada con una linterna pequeña y acompañada por María José, quien finalmente había decidido ayudarla, Elena se acercó a la construcción trasera. María José tenía las llaves del edificio y conocía los horarios de vigilancia. Llegaron a la pared recién construida y comenzaron a examinarla de cerca. Elena notó que las costuras del cemento formaban patrones extraños. No parecía una construcción normal. Algunas secciones estaban selladas de forma apresurada, como si hubieran cubierto aberturas existentes. María José señaló algo que Elena no había notado. En la base de la pared había pequeños orificios, como si hubieran sido perforaciones para ventilación, pero estaban sellados con cemento fresco. Elena sintió un escalofrío. Esos orificios sugerían que el espacio sellado había estado diseñado para albergar algo vivo. Las dos mujeres comenzaron a excavar cuidadosamente alrededor de la base de la pared. Después de una hora de trabajo silencioso, encontraron algo que las dejó heladas: fragmentos de tela azul, pedazos de uniformes escolares enterrados bajo el cemento. Elena examinó los fragmentos con manos temblorosas. Eran trozos de uniformes, pero no parecían desechos normales. Estaban cortados de forma deliberada, como si hubieran sido removidos a la fuerza. Algunos fragmentos tenían las puntadas azules, características que había aprendido a reconocer. Pero lo más perturbador fue encontrar un fragmento con parte de un nombre bordado. Elena recordó inmediatamente la cinta que habían visto en la máquina de coser trabada. Esperanza. Su corazón se aceleró mientras buscaba más evidencias en la tierra removida. María José encontró algo más: pequeños objetos metálicos que parecían ser botones de uniformes.
Estaban oxidados y deformados, como si hubieran estado enterrados por mucho tiempo. Elena contó al menos 15 botones diferentes, lo que sugería múltiples uniformes enterrados en el área. Las dos mujeres se miraron con terror creciente. La evidencia apuntaba a una conclusión horrible. El taller había estado eliminando físicamente a niñas problemáticas y enterrando los rastros de su existencia. La pared recién construida no era una ampliación, era una tumba. Elena tomó fotografías con una cámara que había traído y recolectó muestras de la tela y los botones. Tenía evidencia física, pero necesitaba más para asegurar que las autoridades tomarían acción inmediata. Decidió hacer una última exploración del interior del edificio. María José la condujo por los pasillos oscuros hasta llegar a una puerta que Elena no había visto antes. Estaba ubicada cerca de las escaleras de servicio y parecía dar acceso a un sótano. La puerta estaba cerrada con llave, pero María José había traído su juego completo de llaves del taller. Descendieron por unas escaleras estrechas y húmedas. El aire olía a humedad, moho y algo más que Elena prefirió no identificar. Al fondo de las escaleras encontraron un pasillo que se extendía hacia la parte trasera del edificio, exactamente hacia donde estaba la construcción reciente. El pasillo terminaba en una pared de ladrillos y cemento fresco. Era evidente que había sido sellado recientemente desde el interior. Elena iluminó la pared con su linterna y descubrió algo que la dejó sin respiración. Pequeñas marcas arañadas en los ladrillos, como si alguien hubiera intentado escapar desde el interior. Las marcas eran diminutas, del tamaño que harían las uñas de una niña. Había docenas de ellas, concentradas cerca del suelo, como si quien las hizo hubiera estado agachado o encogido. Elena sintió náuseas y tuvo que apoyarse en la pared para no desplomarse. María José señaló algo más en el suelo del pasillo. Había restos de paja y mantas viejas, como si el lugar hubiera sido usado como dormitorio improvisado. También encontraron platos de metal abollados y una jarra de agua vacía. Todo sugería que alguien había estado encerrado ahí por periodos prolongados. Elena fotografió todo y tomó más muestras. Tenía evidencia suficiente para demostrar que el taller había mantenido a niñas encerradas en condiciones inhumanas. Pero la pregunta terrible que permanecía era: ¿qué había pasado con esas niñas cuando decidieron sellar el espacio? Las dos mujeres salieron del sótano en silencio. Elena se dirigió inmediatamente a la policía local, pero encontró la resistencia que esperaba. El comisario le dijo que necesitarían una orden judicial para investigar una institución tan respetada. Le sugirió que esperara a la inspección oficial programada. Elena no podía esperar. Decidió contactar directamente a los periódicos de la capital. Un reportero de investigación accedió a venir inmediatamente después de que Elena le describiera lo que había encontrado. Llegó esa misma tarde, acompañado de un fotógrafo. El reportero, experimentado en casos de corrupción, reconoció inmediatamente la gravedad de las evidencias. Documentó todo: las fotografías de Elena, los fragmentos de uniformes, los testimonios de exalumnas y la construcción sospechosa. Prometió publicar la historia en la primera plana del día siguiente, pero esa noche Elena recibió una visita inesperada. Doña Mercedes llegó a su casa acompañada del comisario local y un hombre que se identificó como abogado del taller. Exigieron que Elena entregara todas las fotografías y evidencias que había recolectado. Elena se negó rotundamente. Los amenazó con exponer todo públicamente si algo le pasaba a ella o a su familia. El abogado le advirtió que había violado propiedad privada y que podían proceder legalmente contra ella. Pero Elena ya no tenía miedo. Tenía la verdad de su lado. Al día siguiente, la historia apareció en primera plana del periódico estatal. El titular era devastador:
taller escolar modelo, refugio educativo o prisión infantil. El artículo incluía las fotografías de Elena, testimonios de múltiples fuentes y una cronología detallada de las desapariciones. La reacción fue inmediata. Autoridades estatales y federales llegaron a Toluca para investigar. El taller fue sellado temporalmente mientras se realizaba una investigación exhaustiva. Doña Mercedes fue arrestada junto con varios empleados cómplices. La excavación oficial de la zona posterior reveló la verdad completa. Detrás de la pared de cemento encontraron los restos de al menos 8 niñas, incluyendo a Esperanza Morales. Habían sido encerradas en el sótano durante períodos prolongados y finalmente murieron de desnutrición y abuso. El caso conmocionó a toda la región. Se descubrió que el taller había estado operando como una fábrica de explotación infantil, disfrazada de institución educativa. Las niñas más vulnerables eran separadas del grupo principal y forzadas a trabajar en condiciones inhumanas. Cuando se enfermaban o se volvían problemáticas, eran encerradas en el sótano hasta morir. Los registros incautados revelaron que doña Mercedes había estado vendiendo los trabajos de las niñas a talleres comerciales de la capital. Los uniformes, con puntadas azules, eran producidos por mano de obra infantil prácticamente esclava. Los profits se dividían entre doña Mercedes y varios funcionarios locales que mantenían el secreto. ¿Cuál crees que fue el factor más importante para exponer la verdad, la determinación de una madre o la cobardía de los cómplices? Escribe madre o cómplices en los comentarios. El juicio duró meses. Elena testificó como testigo principal y su valentía inspiró a otras madres a hablar sobre sus sospechas reprimidas. Se descubrió que el patrón de desapariciones se extendía por más de una década. Docenas de familias habían perdido a sus hijas sin obtener respuestas satisfactorias. María José se convirtió en testigo protegido después de revelar detalles adicionales sobre el funcionamiento interno del sistema. Confesó que había sospechado durante años, pero el miedo a perder su trabajo y las amenazas veladas la habían mantenido en silencio. Su testimonio fue crucial para entender cómo la operación había permanecido oculta tanto tiempo. Doña Mercedes fue condenada a cadena perpetua por múltiples cargos de homicidio, secuestro y explotación infantil. Durante el juicio, mantuvo una actitud desafiante, insistiendo en que había brindado disciplina necesaria a niñas problemáticas. Nunca mostró remordimiento por sus acciones. Varios funcionarios locales, incluyendo al comisario que había ignorado las denuncias, fueron destituidos y procesados por complicidad. La red de corrupción se extendía hasta niveles sorprendentemente altos del gobierno municipal. El caso llevó a una reforma completa del sistema de supervisión de instituciones educativas privadas. Carmen, la hija de Elena, necesitó años de terapia para superar el trauma de su experiencia en el taller. Gradualmente pudo contar detalles sobre los castigos que había presenciado y los miedos que la habían mantenido callada. Su recuperación fue lenta pero completa, apoyada por el amor inquebrantable de su madre. Elena se convirtió en una activista por los derechos de los niños. Fundó una organización dedicada a investigar denuncias de abuso en instituciones educativas. Su trabajo llevó a la exposición de varios casos similares en otras regiones del país. Su lema era simple pero poderoso: siempre hay que preguntar por qué. El edificio del taller escolar modelo fue demolido 2 años después del juicio. En su lugar se construyó un pequeño parque con un memorial para las víctimas. Una placa de bronce lleva grabados los nombres de todas las niñas que perdieron la vida y una inscripción que dice: su silencio fue roto por quienes las amaban. Pero había algo
que nadie había notado durante toda la investigación. En los archivos incautados, Elena encontró una última evidencia perturbadora, un registro de correspondencia entre doña Mercedes e instituciones similares en otros estados. El taller de Toluca no había sido un caso aislado, era parte de una red más amplia de explotación infantil. Elena entregó esta información final a las autoridades federales. La investigación se expandió a nivel nacional, revelando que el modelo del taller escolar había sido replicado en al menos 12 estados diferentes. Cientos de niñas habían sido víctimas de un sistema organizado de abuso que operaba bajo la fachada de educación y beneficencia. El caso del taller escolar modelo cambió para siempre las leyes de protección infantil en México. Se establecieron protocolos estrictos para la inspección de instituciones educativas privadas y se crearon canales seguros para reportar sospechas de abuso. El trabajo de Elena había salvado no solo a su propia hija, sino a generaciones futuras de niños vulnerables. 25 años después, Elena, ahora una mujer mayor, sigue visitando escuelas para hablar sobre la importancia de escuchar a los niños y confiar en los instintos maternales. Su mensaje es claro: cuando algo no se siente correcto, probablemente no lo sea, y siempre hay que preguntar por qué. La verdad había estado ahí todo el tiempo, escondida detrás de puntadas azules, uniformes faltantes y una reputación falsa. Solo necesitaba a alguien lo suficientemente valiente para hacer las preguntas correctas. Una madre que se negó a aceptar explicaciones fáciles para cambios preocupantes en su hija. El hilo azul, que parecía agotarse más rápido que el blanco, tenía una razón siniestra. Se usaba para reforzar uniformes que sufrían más desgaste del normal. El desgaste del miedo, el trabajo forzado y los intentos desesperados de escape. Cada puntada azul era un grito silencioso pidiendo ayuda. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que amas. Los monstruos se esconden detrás de reputaciones respetables e instituciones aparentemente honorables. Pero la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz cuando hay personas dispuestas a buscarla. Quiero saber desde dónde nos ves. Si alguna vez sentiste que nadie te creía cuando más lo necesitabas, escribe tu ciudad en los comentarios. Demuestra que estás aquí y que estas voces no se olvidarán. Dale like si crees que la valentía de una madre puede cambiar el mundo. Suscríbete porque cada historia que contamos lleva una lección poderosa y un final justo.